Estamos en el campamento de brigadas de emergencia de la sucursal Caldas, tercer año realizando este evento en el cual hemos podido notar una evolución muy significativa, brigadas que vienen muy preparadas, muy entrenadas, con sus elementos de protección personal y que eso hace que suba el nivel en cada una de las pruebas y en esta participación del año 2025. Esta es nuestro tercer campamento de brigada y vemos cómo cada año esta cada vez crece. El año pasado tuvimos una participación de 80 personas, este año contamos con más de 120, así que fue maravilloso que aquí, en este espacio, pudieran desarrollar sus habilidades, sus conocimientos, además fortalecen su trabajo en equipo, además entre ellos se ayudan en cada una de esas pruebas tan duras que se les ponen. Muy buenos días a todos nuestros participantes. Desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa les damos una cálida bienvenida a esta acción educativa. Mi nombre es Sandra Alfonso y tengo el placer de acompañarlos como moderadora durante la próxima hora. Es un verdadero honor contar con su presencia y entusiasmo para aprender y compartir juntos. Sabemos lo valioso que es el tiempo, por lo que los invitamos a participar activamente. Pueden usar el chat para enviar sus preguntas en cualquier momento y durante o al final de la sesión tendremos un espacio dedicado para responderlas. Sin más preámbulos, damos inicio a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros de la Administración Pública, con la temática sesión 10, Tratamiento de Datos Personales, Ley 1581 del 2012, con la articulación al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es un gusto presentar a nuestro experto, doctor Carlos Andrés Valencia, magíster en gestión de calidad en las organizaciones, especialista en gestión territorial, seguridad pública y en riesgos laborales, con experiencia de más de 24 años en la Policía Nacional de Colombia, oficial, en el grado de teniente coronel de la Reserva Activa. Entre su cargo fue jefe del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en la Policía Nacional de Colombia, asesor internacional del Gobierno de Guatemala, instructor y profesor de la Cruz Roja Colombiana y el Consejo Colombiano de Seguridad, conferencista internacional. Doctor Carlos, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Su experiencia y conocimiento enriquecerá en esta sesión. Bienvenido. Sandrita, muchas gracias a ti y a todas las personas que nos acompañan. Después de 10 sesiones, hoy va a dar la 10ª sesión de esta comunidad del conocimiento sobre prevención de peligros en entidades públicas. Ha sido un trasegar muy interesante, donde realmente hemos aprendido de muchas cosas importantes que todos nuestros prevencionistas deben conocer. Temas no solamente directamente con la GTC 45, sino que temas asociados, también muy importantes. La sesión pasada vimos un tema sobre el programa de transparencia y ética empresarial y cómo realmente eso se articula con seguridad del trabajo. Y hoy vamos a ver lo que es el tratamiento de datos personales. Una ley que es muy importante y que nos puede afectar a todos los prevencionistas en todas las entidades públicas. Bueno, después de esta introducción, y terminando con esta 10ª sesión de nuestra comunidad, vamos a evaluarnos para saber qué tanto sabemos sobre este tema. Sandrita, por favor. Gracias, doctor Carlos. Antes de comenzar, realizaremos un breve sondeo para conocer sus conocimientos previos sobre el tema y también tendremos otro sondeo al final para evaluar lo aprendido durante la sesión. Les pedimos que participen activamente respondiendo las preguntas que aparecerán en pantalla. Comenzamos con la primera pregunta. ¿Qué ley regula los datos personales en Colombia? A. Ley 1712. B. Ley 1581. C. Ley 2195. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de la primera pregunta. ¿Qué ley regula los datos personales en Colombia? A. Ley 1712, 15%. B. Ley 1581, 84%. C. Ley 2195, 2%. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué define el principio de... Oh, doctor, ¿me ayudas con esa palabra?
Juan Santiago, perdóname, ya reviso. ¿Cuál Es palabra sería? Es que no estoy viendo la mención. accountability. 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 Eso. Entonces, A, delegar funciones. B, demostrar cumplimiento. C, proteger archivos. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados de la segunda pregunta. Estos son los resultados de la segunda pregunta. ¿Qué define el principio de accountability? Está bien. ¿Sí? Bueno, A, delegar funciones, 8%. B, demostrar cumplimiento, 40%. C, proteger archivos, 52%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. ¿Qué entidad vigila datos personales en Colombia? A, Superintendencia de Industria y Comercio. B, Ministerio de Tecnologías. C, Archivo General de la Nación. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de la tercera y última pregunta. ¿Qué entidad vigila datos personales en Colombia? A, Superintendencia de Industria y Comercio, 40%. B, Ministerio de Tecnologías, 42%. C, Archivo General de la Nación, 18%. Doctor Carlos, damos paso a tu intervención. Bienvenido. Ok, Sandrita, muchas gracias. Bueno, y para mí es un honor poder estar hablando con ustedes, compartir con ustedes y estar en este importante espacio. Quiero comenzar con esta frase. Esta frase es súper fundamental e importante. Las organizaciones gastan millones de dólares en firewalls y dispositivos de seguridad, pero tiran el dinero porque ninguna de estas medidas cubre el eslabón más débil de la cadena de seguridad, la gente que usa y administra los ordenadores. ¿De quién es esta importante frase? De Kevin Minett, uno de los hackers más famosos de la historia y más tarde se convirtió en un consultor de seguridad. Y hoy vamos a mirar de lo que son los datos personales, cuáles son nuestros derechos y cómo realmente podemos proteger esos derechos. Vamos a mirar en este contenido de la charla del día de hoy un marco de normatividad que es muy importante. Vamos a mirar la guía para la implementación del principio de responsabilidad demostrada. Tercero, fundamentos básicos para el desarrollo de un programa integral de gestión de datos personales y algunos temas sobre los delitos informáticos. Los objetivos de esta capacitación del día de hoy es garantizar que las políticas, procedimientos y controles implementados cumplan con la normatividad vigente y protejan adecuadamente los datos personales de los titulares, de las personas. 2. Detectar debilidades, riesgos o incumplimientos en el manejo de datos personales para la implementación de planes de acción correctiva y preventiva. Y 3. Documentar todas las evaluaciones, auditorías y ajustes realizados, asegurando que la organización pueda demostrar ante la autoridad de control que gestiona los datos de manera responsable y proactiva. Bueno, vamos a mirar en principio. La protección de datos personales tiene un argumento jurídico bastante amplio y grande. Esa normatividad documental, la normatividad para la gestión documental en Colombia se encuentra regulada por varias leyes, decretos y acuerdos. A continuación, algunas principales normas que rigen en esta materia. Entonces está en primer aspecto la Ley General de Archivos, la Ley 594, que es bastante vieja, ya hace 25 años. Ley 594 del 2000. Está el decreto 1080 del año 2015, que reglamenta la ley 594 del 2000 y establece las normas para la organización, conservación y acceso a los documentos, archivos públicos y privados. Oído, ya en este decreto 1080 ya nos comienzan a hablar de los archivos que son públicos y privados. Decreto 491 del año 2020. Este decreto sale en la época de pandemia, pero establece
algunos aspectos muy importantes en temas de contratos laborales y suspender trámites durante la emergencia sanitaria, pero algunos lineamientos de este decreto aún se mantienen. Vamos a ver lo que la NTC hizo, sí, es 15489 del 2017. Esta norma técnica colombiana es una norma que establece principios y metodologías para que las organizaciones gestionen documentos auténticos, confiables y accesibles. Abarca todo el ciclo de vida documental, desde su creación hasta su disposición final, garantizando la trazabilidad de las operaciones y el cumplimiento legal. Su propósito es que los documentos reflejen el contexto normativo y funcionen como evidencia institucional. La NTC, la norma técnica colombiana, hizo 15489 del 2017, no es de carácter obligatorio, pero sí nos da unos lineamientos muy importantes que tenemos que implementar por las entidades públicas. Ya, ese fue el primer bloque, lo que es toda la ley 594 y sus diferentes documentos, pero ya miramos un artículo muy importante, el artículo 74 de la Constitución Política de Colombia, que habla del derecho de acceso a la información. Este artículo busca garantizar el derecho de acceso a los documentos públicos, salvo las excepciones que establezca la ley. También declara que el secreto profesional es inviolable. El derecho profesional que tienen los abogados con sus defendidos, con sus prohigados. Y ya hablamos de la ley 1712 del 2014, que regula el derecho de acceso a la información pública y establece los procedimientos para su ejercicio. Una cosa es la Constitución y la ley que ya comienza a reglamentar ese artículo constitucional. Pero también tenemos la ley 2052 del año 2020. La ley antitrámites promueve la simplificación de trámites administrativos en entidades públicas, impulsando la transformación digital, la eficiencia institucional y el acceso al ciudadano, mediante la eliminación de procesos innecesarios y el fortalecimiento del principio de buena fe. Lo que pasó con las notarías, que era la firma, la verificación, la autentificación. Entonces, esta ley antitrámites nos ayuda bastante para reducir tiempos en procesos y procedimientos que tengamos. Pero no puede dejar pasar por alto la guía. Oído, acá vamos a ver un tema fundamental que deben conocer todos los prevencionistas a nivel país. La guía para la clasificación de la información de Archivo General de la Nación del año 2015. Acá vamos a hacer un énfasis muy especial. Establece los criterios para identificar el nivel de seguridad que debe aplicarse en los documentos según su sensibilidad, valor institucional y riesgos asociados. Acá lo vamos a desglosar un poquito. Entonces vamos a hablar de los documentos reservados, señores prevencionistas. Los documentos reservados es aquella información que, estando en poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a la ciudadanía por daños a intereses públicos y bajo cumplimiento de la totalidad de los requisitos consagrados en el artículo 19 de esta ley, que es la ley 1712 del 2014. ¿Qué documento reservado? Información de seguridad, información del Ministerio de Defensa, información del Ejército, de la Policía. No toda la información que tienen allá es de carácter reservado, pero la que tenga que ver con seguridad pública es reservada. Prevención, investigación y persecución de los delitos y las faltas disciplinarias, es decir, investigación de la Fiscalía, de los jueces, de la Procuraduría y de la misma Contraloría, tienen un aparataje, un blindaje de carácter reservado. Porque también algunos temas de la estabilidad macroeconómica del país son documentos de tipo reservado. Esta información no debe estar expuesta públicamente ni en redes sociales, debe ser información con nivel de compartimentación. Por eso es que un prevencionista, un investigador, un funcionario público que en algún momento saque a relucir por medios de comunicación
alguna de estas puede verse sancionado penal y disciplinariamente. Entonces tenemos que conocer qué documentos son reservados y cuáles son públicos. Documentos ya no reservados, sino documentos clasificados. Es aquella información que, estando en poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, pertenece al ámbito propio, particular y privado o semiprivado de una persona natural o jurídica, por lo que su acceso podría ser negado o exceptuado, siempre que se trate de circunstancias legítimas y necesarias y los derechos particulares y privados consagrados en el artículo 18 de la ley 1712. Contrato con proveedores, documentos de propiedad intelectual, de investigación y desarrollo. Eso lo conocemos a ratos como el secreto de fábrica, el secreto industrial, que muchas veces se manejan con algunos productos o servicios que tenemos, la información con contratos donde tiene acceso a información privilegiada. Entonces, esos son documentos de tipo clasificados. Esta información puede estar asequible públicamente y se puede compartir y socializar con todo el personal de la institución, es decir, de puertas hacia adentro, pero nunca de puertas hacia fuera. Entonces, esos documentos clasificados tenemos que tenerlos muy claros, cuáles son reservados, cuáles son clasificados, y venimos con la tercera categoría, documentos personales clasificados. Oído, prevencionistas y personas de seguridad en el trabajo. Aquí nos vemos inmersos todos. Es aquella información que, estando en poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, pertenece al ámbito propio, particular y privado o semiprivado de una persona natural o jurídica, por lo que su acceso podría ser negado o exceptuado, siempre que se trate de circunstancias legítimas y necesarias y los derechos particulares y privados consagrados en el artículo 18 de esta ley, que es la 1712 del 2014. ¿Qué documentos? Expedientes de personal, donde está la información particular de las personas, información de salud. Información de salud solamente pueden tener acceso los médicos laboralistas. Documentos en seguridad social. Esta información no debe estar expuesta públicamente, debe ser información exclusiva de la empresa y de los empleados. Es regulada por la Ley de Tratamiento de Datos Personales en Colombia, la 1581 del 2012, que es nuestro énfasis el día de hoy. Documentos regulados. Ya pasamos. Documentos que tienen un nivel de reservados, clasificados personales, y ahorita pasamos a documentos regulados. Son documentos que contienen información personal de empleados, como cumplimiento normativo, informes de seguridad y de protección de datos. Entonces, estos documentos, esta información no debe estar expuesta públicamente, no debe estar en la página web, no debe estar en las redes sociales, debe ser información exclusiva para la empresa y los empleados, regulada por la Ley de Tratamiento de Datos Personales en la Ley 1581. Y están los documentos públicos. Son todos los documentos que teniendo en cuenta su información se pueden compartir libremente con el público y empleados de la organización, como cuáles: informes anuales, folletos publicitarios y comunicación de prensa de forma general. Esta información puede estar asequible públicamente y se puede compartir y socializar con todo el personal de la institución. Es decir, esta información puede estar en las páginas web, está en las redes sociales, no tienen problema. ¿Ok? Están los documentos internos. Son documentos que se comparten dentro de la empresa, pero no se hacen públicos, o por decisión de la entidad o empresa se vuelven públicos, como puede ser un informe de gestión, el plan estratégico organizacional y documentos de capacitación. Ojo, documentos que hablen sobre que ese capítulo nunca listado de asistencia, donde están direcciones, cargos, eso, ojo con ese tema. Este no puede ser accesible exclusivamente con el personal de la institución. Vamos a mirar ahorita, ya miramos varios ejes que estamos mirando de tipo legal. El primero es todo lo que es la Ley General de Archivo. Ya miramos todo lo que tiene que ver con el artículo 74. Ahorita vamos a ver el artículo 23, que es el derecho de petición. Consagra el derecho de petición permitiendo a toda persona presentar solicitudes respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y recibir una respuesta oportuna. Este derecho incluye pedir información, formular quejas, reclamos o solicitudes sin necesidad de abogados. O con eso,
sin necesidad de abogados. PQRS. La ley 1755 del 2015 regula el derecho fundamental de petición en Colombia, estableciendo sus modalidades, plazos, procedimientos y garantías para que toda persona pueda solicitar información, formular solicitudes y reclamos ante autoridades públicas y privadas que ejerzan funciones públicas. Ley 1755 regula todo este tema, ¿ok? Vámonos, un tema muy importante, el Estatuto Anticorrupción. Ley 1474 del 2011. La Ley 1474 del 2011, conocida como Estatuto Anticorrupción, establece medidas para prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción en Colombia, fortaleciendo los mecanismos de control fiscal, disciplinario y penal, promoviendo la transparencia en la contratación pública y en gestión administrativa, y creando herramientas para mejorar la rendición de cuentas en entidades del Estado. Tenemos una circular externa, que es la circular 100-4011 del 2021 de la Superintendencia de Sociedades. Ojo, Superintendencia de Sociedades, porque vamos a hablar de otra superintendencia. Define el contenido mínimo del programa, incluyendo políticas de integridad, códigos de ética, canales de denuncia, matrices de riesgo y mecanismos de monitoreo y mejora continua. La Ley 2195 del 2022 refuerza la lucha contra la corrupción en Colombia mediante medidas de prevención, sanción y recuperación de daños, fortaleciendo la responsabilidad de personas jurídicas y promoviendo la cultura de la legalidad. El programa de transparencia y ética empresarial establecidas en la Ley 2195. Entonces, el tema anticorrupción, porque en algún momento le pueden pedir información a través de un derecho de petición, pero si ese derecho de petición solicita información que está en el marco de ese habeas data, hay que mirar muy bien con los abogados que no van a vulnerar un derecho de una persona, de alguna de los grupos que trabajan en las organizaciones. Hay que siempre sopesar. Entonces, acá venimos ya con el artículo 15, que es el habeas data. El habeas data consagra el derecho del habeas data, permitiendo a toda persona conocer, ojo, conocer, actualizar y rectificar la información que sobre ella se haya recogido en bases de datos públicas e inclusive privadas, garantizando la intimidad, el buen nombre y la protección de datos personales bajo el respeto a la libertad y demás garantías constitucionales. El artículo es el artículo constitucional, pero tenemos varias normas que establecen cómo garantizamos ese derecho. La ley 1581, que es el quid de la charla del día de hoy, del año 2012, regula la protección de datos personales y establece los principios y reglas para el tratamiento. La ley no fue suficiente, entonces establece en el decreto 1377 del 2013, que reglamenta parcialmente la ley 1581 sobre la protección de datos personales, estableciendo mecanismos para obtener la autorización de los titulares, ojo, obtener la autorización de titulares cuando los datos fueron recolectados ante la ley, y definiendo obligaciones para responsables y encargados del tratamiento en cuanto a seguridad, confidencialidad y manejo de la información. Es también la circular 100 del año 2021, que habla, acá es una de las circulares de las superintendencias. Acá vamos a hablar de la Superintendencia de Industria y Comercio, la SIC. Ojo, Superintendencia de Industria y Comercio, su sigla SIC, establece lineamientos para que las organizaciones públicas y privadas implementen el principio de responsabilidad demostrada. Ahí voy dándole unos tics que son muy importantes. Responsabilidad demostrada en el tratamiento de datos personales, recomendando la creación de un programa integral de gestión de datos personales. PIGDP, con políticas, procedimientos, controles y evidencias que garanticen el cumplimiento de la ley 1581 del 2012, que establece la ley como tal.
El derecho fundamental de Big Data protege el derecho de las personas a controlar sus datos personales. Algunas definiciones establece que se entiende por tratamiento, que se entiende por dato personal, bases de datos, quién es el titular, el responsable y el encargado del tratamiento. Principios. Guía las operaciones de tratamiento de datos personales con principios como seguridad, confidencialidad y veracidad. Derechos de los titulares. Los ciudadanos pueden solicitar conocer, suprimir, actualizar o rectificar sus datos personales en cualquier momento. Autorización. Para el tratamiento de datos personales, las entidades deben obtener una autorización previa, expresa e informada del titular. Ustedes se han dado cuenta que cuando ustedes en correos o cuando ustedes venden productos, les piden, por favor, autoriza el tratamiento de sus datos personales, cédula, correo electrónico, celular, fecha de nacimiento. Todos esos son datos personales y le tienen que pedir siempre autorización. Deber de informar. Al solicitar la autorización, el responsable del tratamiento debe informar al titular sobre la finalidad del tratamiento, los derechos que le asisten y el carácter facultativo de algunas preguntas. Bueno, usted puede decir, listo, sí, por favor, que me lleguen promociones, pero que no me llegue publicidad. Uy, complejo, me llegue promociones, pero no me llegue publicidad. Entonces ahí usted pone como en vila qué información quiere que llegue. Usted puede decir, listo, ¿no? Autorizo mi tratamiento de datos para temas de la DIAN, para temas de que ustedes procesen la información y el pago y el recaudo, pero no autorizo que me manden información publicitaria, por favor. No quiero que me lleguen correos, no quiero que me lleguen mensajes de texto sobre información publicitaria. Está en su derecho. Datos de niños, niñas y adolescentes. Se prohíbe el tratamiento de estos datos. Usted va a comprarle cosas a su niño y ay, venga, para mandarle una información para el descuento del niño el día de su cumpleaños. No, no autorizo y eso no lo pueden hacer ustedes. Entonces, se prohíbe el tratamiento de estos datos a menos que sean de naturaleza pública. Es decir, ya los niños y adolescentes que son actores, que son figuras de reconocimiento por su actividad, pues lógicamente ellos están permitiendo que se les maneje eso a menos que sea de naturaleza pública, como lo dice acá este aspecto de la ley. Y establecen que es responsabilidad del Estado y de entidades educativas informar y capacitar a sus tutores sobre los riesgos del uso indebido de datos, especialmente con redes sociales. Ojo con ese tema, el manejo de datos en redes sociales. Medidas de seguridad. Los responsables del tratamiento deben implementar medidas técnicas, humanas y administrativas para proteger los datos. Ente de Vigilancia y Control, Superintendencia de Industria y Comercio, la SIC. Esa entidad es la encargada de vigilar el cumplimiento de las normas sobre protección de datos personales y pueden sancionar a las entidades que no cumplen la ley. Bueno, ya miramos toda esa parte legal, miramos cómo realmente podemos nosotros establecer qué documentos son públicos, cuáles son reservados, y de esa manera poder dar cumplimiento a la ley. Pero esta guía, la que vamos a comenzar a ver, la guía para implementación del principio de responsabilidad demostrada, que fue publicada por la Superintendencia de Industria y Comercio, la SIC, en el año 2015, y orienta a las organizaciones sobre cómo cumplir activamente la Ley 1581 del 2012 en materia de protección de datos personales. Un pequeño aspecto de introducción. El concepto de responsabilidad demostrada, ojo con esa palabra, responsabilidad demostrada, aplicada al tratamiento de datos personales tiene más de 30 años. Eso no es del todo nuevo. Ya en 1980, las guías para la protección de privacidad y flujo transfronterizo de datos personales introdujeron el concepto conocido en inglés como accountability. Me disculpa en inglés, igual constando al principio, que el concepto de accountability es el de responsabilidad demostrada, donde se enfatiza el rol del responsable de tratamiento
como el llamado a implementar medidas dentro de la organización que le permitieran cumplir con el resto de principios consagrados por dicho instrumento, reconociendo la importancia de un enfoque basado en el compromiso de la organización con incrementar sus estándares y estándares de protección para garantizar a los ciudadanos su tratamiento idóneo de su información personal. ¿Qué es seguridad demostrada o accountability? El principio de responsabilidad demostrada, también conocido por su término en inglés, accountability, es un concepto clave en la protección de datos personales y lo explícita la Superintendencia de Industria y Comercio en la guía para la implementación del principio de responsabilidad demostrada. La guía define que el término accountability, aunque tiene varias acepciones, en el contexto de datos personales se entiende como la forma que una organización debe cumplir efectivamente las normas relativas al tratamiento de datos. Y además debe demostrar que ha implementado medidas que son útiles, pertinentes y eficientes. Beneficios a la implementación de la responsabilidad demostrada. Reducción del riesgo sancionatorio porque la SIC sanciona a los que vulneran los derechos de datos personales. Por eso, prevencionista, ojo con los listados, ojo lo que usted transmite en correos. Eso es un tema, el marco de la titularidad y responsable de la información personal, cuando usted la está manejando, tiene un gran peso encima. Entonces, reducción de riesgo sancionatorio al implementar un programa de gestión de datos personales que cumpla con el principio de responsabilidad demostrada, medidas apropiadas, efectivas y verificables. La organización puede demostrar ante la SIC que ha hecho una gestión diligente, lo cual puede juzgar a favor al momento de valorar una eventual sanción. Mejora la reputación y la confianza en el mercado. Adopta estándares elevados de protección de datos, refleja un compromiso con la privacidad y puede convertirse en un valor diferencial frente a los clientes, usuarios, proveedores y demás partes interesadas. Unas veces, y acá quiero hacer una pausa. A rato, oye, ¿por qué me llega publicidad de X o Y empresa si no le he pedido? Ese es el tema de la filtración de las bases de datos. Y por eso es que es tan importante que ustedes, cuando alguien le pida a usted tratamiento de las bases de datos, soliciten, por favor, no me llegue publicidad. Para eso yo los busco en las páginas de internet de ustedes, pero que no me lleguen porque me saturan. Y así es como muchas veces la gente cae fácilmente en delitos cibernéticos que ahorita los vamos a ver. Optimización de la gestión de riesgos y mayor control interno. La responsabilidad demostrada implica identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos asociados al tratamiento de datos personales, lo que fortalece la capacidad de la organización para prevenir incidentes y fuga de datos o vulneraciones. Otro beneficio es mayor eficiencia operativa y claridad de los procesos. Al implementar políticas, procedimientos, controles, monitoreo y evaluación, se establece una estructura clara, como el Programa Integral de Gestión de Datos Personales. Es decir, debemos de tener un programa integral de gestión de datos personales en las organizaciones, lo que reduce la improvisación, fortalece la gobernanza y facilita la toma de decisiones. Cultura organizacional orientada a la privacidad. Al involucrar a la alta dirección, asignar responsabilidades, capacitar al personal y monitorear las acciones, la organización promueve una cultura de protección de datos que permea sus operaciones. Entonces, vamos a mirar ahorita muy rápidamente los fundamentos básicos del desarrollo de un programa integral de gestión de datos personales. Vamos a ver alta dirección, el oficial de seguridad de datos, los informes que deben presentar, los controles del programa, procedimientos operacionales, inventario de bases de datos de información personal, las políticas, el sistema de administración de riesgos asociado al tratamiento de datos personales, requisitos de formación y educación, protocolo de respuesta en el manejo de violaciones e incidentes, gestión de los encargados del tratamiento de transmisión internacional de datos personales y comunicación externa. Entonces, el primer aspecto, la alta dirección. La guía establece
que el punto de partida para el desarrollo de un programa integral de gestión de datos personales es el compromiso explícito y verificable de la alta dirección. La dirección debe asumir la protección de datos como una prioridad estratégica. Debe garantizar recursos humanos, tecnológicos y financieros para su implementación. La alta dirección debe designar un responsable o área de protección de datos con independencia y autoridad suficiente. Ojo, la alta dirección debe designar a un responsable o área de protección con independencia y autoridad. Y acá está ese responsable, el oficial de protección de datos. Ese oficial de protección de datos o OPD es la persona o área designada por la organización para liderar, coordinar y supervisar el cumplimiento de la normatividad sobre protección de datos personales, así como el desarrollo y mantenimiento del programa integral de gestión de datos personales, asegurando su efectividad, aseguramiento y mejora continua. Está la presentación de informes. La presentación de informes es uno de los pilares básicos del programa de gestión de datos, ya que permite a la organización rendir cuentas y demostrar ante la alta dirección los titulares de los datos de la Superintendencia de Industria y Comercio que cumple efectivamente con la normatividad de protección de datos personales. Entonces, hay que presentar informes de forma periódica. Controles del programa. Son los mecanismos, políticas, procedimientos y acciones que una organización adopta para garantizar que el tratamiento de datos personales se realice de manera segura, lícita, transparente y verificable. O miramos el tema anticorrupción. Muchas veces empresas que manejan un gran flujo de bases de datos, pues simplemente les pagan una coima para que vendan esas bases de datos. Grupos delincuenciales que se dedican a los ciberdelitos. Por eso es que es un tema que en esta ley tenemos que blindarnos con temas de corrupción. Y después es que el programa de transparencia y ética empresarial debe ir muy articulado con el oficial de seguridad de datos. Son las evidencias prácticas del principio de responsabilidad demostrada, accountability. Entonces, el programa integral de gestión de datos se articula con el programa de transparencia y ética empresarial. Procedimientos operacionales. Los procedimientos operacionales son el conjunto de acciones, procesos y protocolos internos que una organización implementa para garantizar el cumplimiento efectivo y verificable de las políticas de protección de datos personales. Constituye la materialización práctica del programa integral. Puede establecer cómo se ejecutan las actividades diarias relacionadas con el tratamiento de la información. Inventario de bases de datos de información personal. El inventario de bases de datos es uno de los controles esenciales del programa de gestión. Consiste en la identificación, registro y documentación detallada de todas las bases de datos que contienen información personal dentro de una organización, sin importar el medio, si puede ser físico o digital, ni el área responsable y del área responsable de su manejo. Este inventario es la base estructural sobre la cual se construyen y gestionan los demás elementos del programa, ya que permite conocer qué datos personales se tratan, con qué propósito se tratan, bajo qué condiciones y quién es el responsable de ellos. Políticas. Las políticas de protección de datos personales son el marco normativo interno que guía el tratamiento de la información personal dentro de una organización. Constituye un instrumento de control y cumplimiento que traduce las obligaciones legales en reglas, principios y directrices aplicables a todos los procesos que involucran el manejo de datos personales. Las políticas de tratamiento de información personal deben reflejar el compromiso institucional con la protección de datos y definir las reglas claras sobre la recolección, ojo con estas palabras que voy a utilizar, recolección, uso, almacenamiento, circulación y supresión de los mismos. 5 palabras claves para la información y tratamiento de datos. Sistema de administración de riesgos asociados al tratamiento de datos personales. El sistema de administración de riesgos, SAR, asociado al tratamiento de datos personales, es un mecanismo preventivo y de control que permite identificar, evaluar y tratar y monitorear los riesgos que podrían afectar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información personal. Ojo con la disponibilidad. ¿Qué información es pública? ¿Qué información es
reservada que información tiene una característica especial. Ojo, entonces con eso que tenemos que tener muy claro qué documentos son privados y cuáles no, cuáles son reservados, cuáles tienen un nivel de clasificación. Entonces, eso es importante conocer. La guía que vimos hace un rato sobre el tipo de documentos y cómo se clasifican. Este sistema busca proteger los derechos de los titulares y garantizar el cumplimiento normativo en concordancia con la Ley 1581 del 2012, los decretos reglamentarios y las directrices de la SIC. Requisitos de formación y educación. La formación y educación de protección de datos personales es un componente crítico del programa. Su propuesta es asegurar que todos los colaboradores y directivos y contratistas comprendan la importancia de proteger los datos personales, sus responsabilidades en el tratamiento de la información, los procedimientos y políticas internas para el cumplimiento normativo. Es decir, tenemos registro personal para que sepan y conozcan y no haya una vulneración en la protección de datos de las personas. Protocolo de respuestas en el manejo de violaciones e incidentes. Aquí vemos los delitos y en la mayoría de tipos cibernéticos. El protocolo de respuesta ante violaciones de incidentes de datos personales es un conjunto de procedimientos documentados que permiten a la organización actuar de manera rápida, coordinada y eficiente ante cualquier situación que pueda comprometer la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información personal. Su finalidad es minimizar impactos, cumplir con obligaciones legales y preservar la confianza de los titulares de los datos. Gestión de los encargados de tratamiento en las transmisiones internacionales de datos personales. Cuando una organización transfiere datos personales a encargados del tratamiento ubicados en el exterior, fuera del país, deben asegurarse de que estos terceros cumplan con niveles adecuados de protección de datos personales. El objetivo es garantizar que los datos conserven sus derechos fundamentales, incluso cuando se encuentran fuera del país, y que la organización pueda demostrar la diligencia y responsabilidad en el manejo de la información. Comunicación externa. La comunicación externa es un programa integral es parte del programa integral de gestión de datos personales, que refiere a los mecanismos y estrategias para informar a terceros, clientes y proveedores y titulares de datos sobre la política de privacidad de la organización, los derechos de los titulares, los procedimientos para ejercer derechos y reportar incidentes, compromisos de seguridad y tratamiento responsable de los datos personales. Esta comunicación debe ser clara, accesible, veraz y transparente, de manera que fortalezca la confianza de los titulares y la evidencia de responsabilidad demostrada ante la autoridad de control. Mejora continua. El programa debe contar con un plan de supervisión y revisión que establezca la periodicidad, metodología y responsabilidad para llevar a cabo las evaluaciones. Deben realizarse auditorías internas o revisiones sistemáticas para verificar el cumplimiento de políticas, procedimientos, controles y capacitaciones. Los hallazgos de estas auditorías y revisiones deben permitir identificar brechas, debilidades o áreas de mejora y generen planes de acción para corregirlas. Las mejoras implementadas deben documentarse, evidenciarse y presentar informes de seguimiento, los cuales deben ser reportadas a la alta dirección. El ciclo de revisión y mejora continua es indispensable para cumplir con el principio de responsabilidad demostrada, dado que demuestra que la organización no solo ha adoptado medidas, sino que mantiene y las mejora según la evolución de riesgos, tecnología y normativa. Vamos a mirar ya este último aspecto que es fundamental sobre este tema, los delitos informáticos que generalmente vulneran los datos personales. Entonces, es la ley 1273 del 2009, que se adiciona al Código Penal un título que hace referencia a la protección de la información y de los datos. Los delitos tipificados en dicha ley son, entonces, el artículo 269A
acceso abusivo a un sistema informático, el que sin autorización o por fuera de lo acordado acceda en todo o en parte a un sistema informático protegido o no con una medida de seguridad, o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo. Es el delito que se comete cuando se accede sin autorización a todo o en parte a un sistema informático que está protegido o no con una medida de seguridad. Entonces, acceso abusivo a un sistema informático. 269b, obstaculización ilegítima del sistema informático o red de telecomunicaciones. Este delito consiste en impedir o obstaculizar el funcionamiento o el acceso normal a un sistema informático. 269c, interpretación de datos informáticos. El que sin orden judicial, ojo, sin orden judicial, fiscalía o juez, previa intersecte datos informáticos en su origen, destino o el interior de un sistema informático o las emisiones electromagnéticas provenientes de un sistema informático que lo transporte. Es cuando sin una orden judicial previa se intersectan datos informáticos en su origen, destino o al interior de un sistema informático. 269d, daños informáticos, el cuando se destruye, dañe, borra, deteriore, altere o suprime datos informáticos sin estar facultados para hacerlo. 269e, uso de software malicioso. Es cuando una persona produce, trafique, adquiera, distribuye, venda, envíe, introduzca o extraiga del territorio nacional software malicioso u otros programas de computación que afecten a dañinos, de efectos dañinos. Entonces, oído con ese tema. Aquí estamos viendo lo que son los delitos informáticos y cómo nos afectan esta ley y la ley de protección de datos personales. Violencia de datos personales. 269f es cuando con provecho propio o de un tercero se obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, intersecte, divulgue, modifique y emplee códigos personales de datos personales contenidos en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes. 269g, suplantación de sitios web para capturar datos. Suplantación en sitios web, el famoso phishing, caballeros y damas prevencionistas. Suplantación en sitios web para capturar datos personales que con el fin ilícito diseñe, desarrolle, trafique, venda, ejecute, programa y envíe páginas electrónicas, enlaces o ventanas emergentes. Entonces, ¿qué otros temas? 269 y hurto por medios informáticos y semejantes. El que superando medidas de seguridad informática realice conductas señaladas en el artículo 239, manipulando un sistema informático, una red de sistemas electrónicos, telemático, otro medio semejante, o suplantando a un usuario ante un sistema de autenticación o autorización establecidos, incurrido en penas señaladas en el artículo 240 de este código, del Código Penal. Entonces, hurto por medios informáticos y semejantes. Lo que ocurre muchas veces, que nos roban la plática por entrar a links en mensajes de texto o que nos envían por el correo. Transferencia no consentida de activos. El que con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consiga la transferencia no consentida de cualquier activo en perjuicio de un tercero. Igualmente, quien fabrique, introduzca, posea o facilite un programa de computador destinado a la comisión de delito descrito en el inciso anterior o de una estafa. Entonces, es fácilmente un troyano, un virus troyano. Usted descarga un virus troyano con un nombre falso y le comienzan a robar toda su información, le roban fotografías íntimas, videos, o simplemente le secuestran la información de la organización. Y entonces están los datos personales. Entonces, caballeros y damas, hay una bibliografía bastante extensa. Hoy vimos algunas normatividades importantes de comprender y entender.
su información personal, sus datos personales, mis datos personales, los datos de mis compañeros de trabajo con quienes trabajo, son protegidos. No podemos divulgarlo. No podemos divulgar la información personal de los compañeros de trabajo ni de las personas con que trabajamos. Y si nos llega una información por un error, nos mandaron un listado por error, borremos esa información. Informamos a la empresa que por error nos llegó eso y que la estamos borrando. Protejan sus datos. Hoy en día, los delitos cibernéticos están a la flor de la piel y más prevencionistas si manejan datos de carácter reservado, de carácter clasificado, que son los datos personales de su gente. Entonces, no caigamos en este tipo de situaciones. Bueno, Sandrita, hoy fuimos bastante amplios con esa figura como el oficial de seguridad de datos, la ley 1581, cómo realmente debemos proteger esos datos personales y cómo proteger los nuestros. No sé si tenemos preguntas, por favor. Bueno, sí, señor. Por acá nos preguntaba la señora Zulima Joana Cárdenas. Muy buenos días. Para los exámenes médicos se tiene que tener autorización para tomar dichos exámenes. ¿Quién hace esa autorización? ¿La IPS o la empresa o las dos? ¿Sí me escuchaste, doctor? No, no te estaba escuchando. ¿Ya me escuchas tú a mí? Qué pena. Sí, te repito. Entonces tenemos a la señora Zulima Joana que nos pregunta. Para los exámenes médicos se tienen que tener autorización para tomar dichos exámenes. ¿Quién hace esa autorización? ¿La IPS o la empresa o las dos? Las dos. Hay que coordinar con la IPS para que realmente nos permitan el manejo de información y la evaluación de eso. Entonces hay que coordinar con la IPS para no ir a vulnerar sus datos personales, ¿ok? Perfecto, sí, señor. Por ahora no tenemos más preguntas, doctor Carlos. Muchas gracias por tan valiosa presentación. Ahora realizaremos el sondeo final para identificar los conocimientos adquiridos. Sus respuestas nos ayudarán a evaluar el impacto de esta acción educativa. Por favor, participen respondiendo las siguientes preguntas que aparecerán en sus pantallas. Comenzamos con la primera. ¿Qué ley regula los datos personales en Colombia? A. Ley 1712. B. Ley 1581. C. Ley 2195. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de la primera pregunta. ¿Qué ley regula los datos personales en Colombia? A. Ley 1712, 13%. B. Ley 1581, 80%. C. Ley 2195, 7%. ¿Cómo nos fue con estos resultados, doctor Carlos? Muy bien, Sandrita y todas las personas logramos con la respuesta acertada, que es la ley 1581, respuesta B, con un 80% de personas que acertaron. Muy bien, vamos con la segunda pregunta, por favor. Sí, señor, continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿Qué define el principio de accountability? A. Delegar funciones. B. Demostrar cumplimiento. C. Proteger archivos. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de la segunda pregunta. ¿Qué define el principio accountability? A. Delegar funciones, 8%. B. Demostrar cumplimiento, 36%. C. Proteger archivos, 56%. ¿Cómo nos fue con estos resultados, doctor Carlos? Muy bien, realmente la respuesta adecuada acá es demostrar cumplimiento, pero tenía su cascarita. Entonces, realmente tuvimos un cumplimiento del 36%, pero para eso estamos en esto, para ir avanzando, mejorando y percibiendo, y como también todos los prevencionistas, tenemos que demostrar cumplimiento sobre la seguridad de datos personales que tienen todas las personas que nos confíen esa información, tanto internos como externos. Muy bien, vamos con la tercera. Listo, doctor. Por favor, aquí pones, es que quitaste la presentación, ¿sí? Ay, sí, qué pena. Sí, Bueno, señor. la pongo. Listo. Sí, Continuamos con señora. nuestra tercera y última pregunta. Listo, doctor. ¿Qué entidad vigila datos personales en Colombia? A. Superintendencia de Industria y Comercio. B. Ministerio de Tecnologías. C. Archivo General de la Nación. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados.
Estos son los resultados de la tercera y última pregunta. ¿Qué entidad vigila datos personales en Colombia? A. Superintendencia de Industria y Comercio. B. Ministerio de Tecnologías. C. Archivo General de la... Perdón. A. Superintendencia de Industria y Comercio, 58%. B. Ministerio de Tecnologías, 31%. C. Archivo General de la Nación, 11%. ¿Cómo nos fue con estos resultados, doctor Carlos? La respuesta adecuada es la sí, la Superintendencia de Industria y Comercio. Es realmente la que sanciona cuando se han vulnerado los datos de una persona. Entonces, realmente es la Superintendencia de Industria y Comercio. Tenemos un porcentaje de un 58%. Entonces, con eso ya terminamos la intervención el día de hoy. Sandra y todas las personas que nos acompañan. Bueno, quiero terminar invitándolos para que el próximo año nos sigan acompañando con esta comunidad, la comunidad de prevención de peligros en entidades públicas. Pues acá tocamos no solamente a ratos, solamente el tema de la estructura de riesgos de la gente de C45, sino lo tocamos de forma más ampliada, conociendo un poco más de lo que debemos conocer todos los prevencionistas. Entonces, los invitamos a que el próximo año, 2026, nos sigan acompañando en su compañía de seguros positiva y con nuestras comunidades de conocimiento. A todos, mil y mil gracias y Dios me los bendiga. Doctor Carlos, mil gracias por compartir su experiencia y conocimiento con nosotros. Ha sido una sesión enriquecedora y estamos seguros de que los participantes llevarán consigo herramientas valiosas con respecto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. A nuestros participantes ha sido un verdadero placer acompañarlos en esta acción educativa. Agradecemos su compromiso, participación y el entusiasmo con el que han abordado cada actividad. No olviden que pueden acceder a estas y a muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que lo puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Les recordamos que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta actividad educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sesión Edúcate. En Positiva queremos que estés siempre al día con lo mejor en prevención, seguridad y salud en el trabajo. Por eso te invitamos a unirte a nuestro canal oficial de WhatsApp, donde encontrarás campañas, novedades y tips que te ayudarán a cuidar lo más importante, tu bienestar y el de tu equipo. Es muy fácil, solo escanea el código en pantalla o da clic en el enlace publicado en el chat y únete ahora. Igualmente, aprovechamos para invitar a todos los habitantes de La Guajira para que participen de nuestro tercer Congreso Nacional en Salud Psicosocial, Cultura Humana para la Transformación Empresarial, de 8 de la mañana a 5 de la tarde del día 19 de noviembre. Pueden inscribirse escaneando el código QR que aparecerá en pantalla o visitando nuestro portal www.posipediatalleresweb.com. No dejen pasar esta gran oportunidad. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un día maravilloso. Bienvenidos al Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Un espacio diseñado para transformar el aprendizaje, conectando tecnología, emoción y experiencia real. Nuestras zonas de experiencia cuentan con un entorno donde el conocimiento se convierte en acción para proteger lo más valioso, la vida. Un viaje sensorial e inmersivo que promueve el bienestar emocional y el autoconocimiento. Una metodología lúdica e innovadora para resolver problemas, construir ideas y fortalecer el trabajo en equipo. Agradezco a Positiva por la invitación que me hacen aquí, sus instalaciones de Bogotá, porque los simuladores que tienen en realidad virtual lo ayudan a uno a concientizarse, sobre todo yo que trabajo en obra. Este gran espacio está dirigido a nuestras empresas afiliadas y sus colaboradores, así que puedes entrar a este QR y conocer más. En el Hub
Aprender es vivir, sentir y construir el futuro. Bienvenidos a una nueva forma de aprender.